Shalom, la comunidad internacional hebraica Sefraí, Casa de Israel y su servidor, Roé Alexander Barrera, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestras ofrendas. Y así comienza entonces el libro de Vayikra, un libro que habla de diferentes tipos de ofrendas, sacrificios y holocaustos, y el Eterno, Elohim de Israel, nos enseña entonces, bendito sea su nombre, qué realmente significado tiene cada ofrenda, bendito sea Adonai, para nuestro pueblo Israel. Así que es muy importante nosotros entender esto. Y continúa el verso 3 diciendo, y si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yud-Heh-Vah-Veh, Adonai, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Adonai, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del Mishkan de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. El holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yud-Heh-Vah-Veh, Adonai, el Señor. Y si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego y que habrá encima del altar, y la lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Adonai, la segunda vez que repiten olor grato. Verso 14, si la ofrenda para Adonai, Yud-Heh-Vah-Veh, fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, es decir, de aves. Verso 15, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Entonces, en el capítulo 2 comienza con la tercera ofrenda. Amén. Primera ofrenda para los ricos. Escuchen esto, para los que más tienen. Segunda ofrenda para los de clase media. Tercera ofrenda para los pobres. Ahora, déjenme dar la interpretación correcta. ¿Hay ricos, media clase y pobres delante de Adonai? No. Lo que está enseñando la Torah es para los que más tienen, los pudientes, los que más tienen economía, el Eterno le exige a un mayor tipo de ofrenda. Para los medios, le ofrece otro tipo, conforme al nivel de economía que se encuentra, un tipo de ofrenda, y conforme a los que menos tienen, a los pobres, le exige un tipo de ofrenda, nivel.
Pero ¿cuál es el resultado en sí? Que todos puedan ofrendar y traer delante de Adonai una porción de esa ofrenda. ¿Por qué? Bendito, como dice la hermana Carmen, sin excusa. Me gusta así. Y mantengan preguntas, porque ustedes van a hacer preguntas en medio de esta sección. El Eterno le permite a su pueblo que presenten ofrenda. Y aquí vamos a hablar del capítulo de la ofrenda que tiene que ver con la ofrenda de harinas o cereales. Y esta la traían también al tabernáculo. Ahora imagínense usted esto. Miren esto. El nivel de cultura y educación que debería tener el pueblo de Israel. Porque si una persona era rica, traía un becerro grandote al tabernáculo. Si la persona era clase media, traía tórtolas o palominos. Si era pobre, traía una mezcla de harina con aceites, como la viuda de Sarfat o de Sarepta, donde se presentó el profeta Sadik Eliyahu. Amén. ¿Recuerdan aquella parte? Entonces, si usted llega al tabernáculo y ve a aquella persona con un becerro, un toro, un ganado grande, y usted allí, ¿cómo se sentiría la persona? Vamos a ver la Torá, cómo nos explica que para el pueblo de Israel no había en sí una competencia de que yo era más rico y tú más pobre, sino que al contrario, se le exigía al que más tenía, conforme a lo que tenía, la capacidad que podía dar. Lo que Adonai no está de acuerdo, escuche, pueblo de Israel, es esto conforme a la Torá. Es que si usted es una persona que tiene buena economía, presenta una ofrenda de harina y aceite. Y si usted es una persona que nada más puede ofrecer harina y aceite, le exijan que presente un becerro. Entonces, ¿qué debemos enseñar en nuestras comunidades y congregación hoy? No le podemos exigir al pobre más de lo que puede dar. No le podemos exigir a las personas que no tienen una necesidad, que no tienen, un nivel para dar X cantidad que dé. Y eso nos muestra nuestro gran rabino Sadik, Yeshua HaMashiach. Cuando ve una mujer pobre o necesitada dar 2 monedas en una ofrenda. ¿Y qué dice nuestro rabino Yeshua? Dice, esta mujer ha dado más que vosotros. ¿Por qué? Porque ustedes ricos, en vez de traer una ofrenda como de becerro, lo que han dado es de lo que le ha sobrado. En cambio, esta mujer ha traído la perfecta ofrenda. Ella ha traído una ofrenda conforme la Torá exige. ¿Cuánto adoramos al Eterno? Amén. Vamos al capítulo, al Perek, como se dice en hebreo, capítulo Perek Stein 2. Vamos a leer ahí en el libro Levítico qué más Adonai dice. Y después, luego, compararemos al 2013, 5773 que vivimos. ¿Qué quiere decir toda esta riqueza de la Torá? Y obviamente Adonai le habla a sus hijos que se acercan con humildad a estudiar su bendita palabra. Baruch Hashem. Entonces vamos a hablar de la tercera ofrenda. ¿Para quién es? Para la clase más baja. Clase alta, clase media y clase baja. Pero tenemos que entender esto porque el Eterno no hace sección de personas. Bendito sea el Eterno. Pero de algo sí estamos seguros, que en las comunidades donde vivimos siempre existe una clase más alta, una media y una baja. Eso lo sabemos todos. Amén. Lo que no se puede es abusar de las clases bajas, ¿verdad? Exigirle más de lo que puedan dar. Y a las clases ricas, obviamente, tienen que dar conforme a lo establecido. En el capítulo 2 dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahweh, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. La pregunta es, cuando la mujer de Sarfat o de Sarepta, como se dice la Reina Valera, llega el profeta Elías y esta mujer tenía las 3 cosas importantes para ofrecer este tipo de ofrenda. Ella tenía harina, tenía aceite y tenía agua. La mujer tenía la perfecta ofrenda para llevarla al tabernáculo, pero como todos sabemos, al templo, en ese momento el orden establecido no estaba funcionando conforme a la voluntad de Adonai, de Hashem. El Eterno dice, manda al profeta Elías en lugar de templo, es decir, donde debería traer la señora, esta mujer, esta viuda, la ofrenda, que era el templo,
pero el templo no estaba en un orden establecido, trabajando conforme a la voluntad bendita de Adonai, del Kadosh Baruj Hu. So, el Eterno envía a Elías, y por eso Elías dice: dame esa ofrenda a mí. Yo represento el templo. Represento, no soy, sino represento. Aunque Yeshua después, más tarde, en Juan 2:19 nos dice que somos templo, igual que el rabino Shaul nos dice que somos templo de la presencia, la Shekinah divina del Eterno, del Espíritu Santo. So, ¿qué dice allí Elías? Dame esa ofrenda. Porque si tú me das esa ofrenda que tú has preparado para traerla al templo, pero el templo no está en la condición para recibirlo, así dice el Kadosh Baruj Hu Yud-Heh Baf-Heh: no faltará por todo este tiempo de sequía ni harina ni aceite en tu hogar. Why? Lama, ¿por qué? Porque la ofrenda Adonai la dio a sus hijos para que tuvieran una provisión. Son leyes. La ofrenda activa leyes espirituales. Cuando tú traes una ofrenda al Kadosh Baruj Hu, al dador de la vida y de todas las cosas, tú estás automáticamente estableciendo tu provisión. La viuda de Zarfat, ella con su ofrenda de fe activó una provisión restante por todos los días de sequía. Por eso Adonai le dice al rico, a la clase media y a la clase más baja: traeme una ofrenda, no importa en qué situación económica tienes. No te voy a exigir, dice Adonai, a ti siendo clase baja un becerro, a ti siendo clase media un becerro. ¿Me explico? A cada uno, según su nivel de capacidad económica, les voy a exigir que me traigan al altar una ofrenda, porque quiero que tú sepas, no yo, porque yo soy el Kadosh Baruj Hu, que habito en las alturas, ¿verdad? Y que soy el que doy lluvia a los buenos y a los malos, y hace el sol que salga para los justos, Elohim sin injustos. Que tú actives tu provisión. So, hay una manera básica de tú vivir. Hay personas que no presentan ofrendas, y estamos hablando de las ofrendas de Levítico, porque es el estudio que tenemos. Hay personas que viven, hay personas que dicen: Roé, ¿qué sucede con las personas que no saben nada de ofrendas, ni vienen a la congregación, ni traen ofrendas y viven? Sí, claro, viven. Porque el Kadosh Baruj Hu es un eterno, un Eloha de orden. ¿Cuánto decimos eso? Un eterno Adonai de misericordia. ¿Cuánto decimos Baruch Hashem? Pero para los justos, para los que son luz, para los que son entendidos en los tiempos, Adonai te está diciendo presentar una ofrenda, y después vamos a estudiar el valor que tiene esta ofrenda, para que tú y tu familia sean sobre los demás pueblos de la tierra bendecidos. Requete bendecidos. Es decir, miren esto, mírenme aquí. El hecho de yo poder traer una ofrenda, ya sea de becerros, de tórtale, palomino o de harina, y presentarme en el tabernáculo, en el Mishkan, en el Beit HaMikdash, es una gran bendición. Es más, desde el momento que tú dispones tu corazón para presentar una ofrenda, no importa si es de becerro, de palomino o de harina, ya tú activas bendiciones desde los cielos, desde los Shamayim. Y eso es lo que el Eterno quiere. Tu fe va a activar cosas en el mundo espiritual. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Y dice el verso 2, repetimos: y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahweh. La cuarta vez que lo vuelve a decir, es olor grato. Si Elías era descendiente de la tribu de Benjamín, no de la tribu de Leví, ¿por qué Adonai envía al profeta Elías a la casa de la viuda de Zarfat o de Sarepta? Si Elías es un profeta
no un sacerdote, pero lo envía en lugar de sacerdote, en lugar de los hijos de Aarón. Porque Adonai tiene la autoridad para enviar. Yeshua dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas a casa de Israel. Para esto me envió el Padre, para esto me envió, he sido enviado para esto. Yeshua, nuestro rabino, nuestro redentor, dice, mi Padre me envió para esto, me envió para aquello. Porque cuando papá te envía, te da autoridad. No para quebrar sus leyes, pero sí para traer orden en medio del caos y para traer abundancia en medio de la escasez. ¿Cuántos exaltan al Kadosh Baruj Hu? Bendito Baruj Hu, Baruch Shemot. Amén. Ok. La primera ofrenda que vamos a estudiar en el libro de Levítico, que aparece en Levítico 1, verso 1 al 17, capítulo 1, del 1 al 17, es la ofrenda Olá, que es una ofrenda de ascensión, que aparece inclusive en el libro, en la carta a los Hebreos 6, verso del 1 al 6. Amén. La segunda ofrenda es una ofrenda minjá, es una ofrenda de oblación. Levíticos 2, verso del 1 al 16. Ahí está en el verso 4, capítulo 2. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Entonces, esta es una ofrenda de oblación llamada minjá. La tercera ofrenda es una ofrenda que se hacía por el pecado, que es llamada hatat. Amén. Es un sacrificio. Ya no es una ofrenda, ahora es un sacrificio. Y repito, era por el pecado. Eso aparece en Levíticos 4, verso 1 en adelante. Cuando dice, habló Yehová a Moisés diciendo, háblale a los Bnei Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Adonai por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Esta es la ofrenda hatat, es un sacrificio por el pecado, una ofrenda de expiación que lo hacía el Cohen Gadol. La cuarta es una ofrenda llamada Asham. Digan conmigo, Asham. Y esa se llama una ofrenda por la culpa. Esa está en Levítico 5, verso 14. Por ejemplo, cuando dice allí, habló más Adonai a Moshe diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas. Dice allí, de Adonai traerá por su culpa Adonai un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Baruch Hashem. Eso es por la culpa. Y está la número 5 también, que es Miluim. Estas son ofrendas de consagración, o llamada ofrenda de consagración o plenitudes. Eso está en Éxodo 29, versos 1 al 37, y aparece en Levítico 6:19 también, libro Vayikra 6:19, donde dice, habló también Adonai a Moshe diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerá Adonai Yehová el día que fueron ungidos la 10ª parte de un efá de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad la mañana y la mitad de la tarde. Dice, será una ofrenda perpetua, dice la Torá. ¿Cómo haremos esto? Repito, en los tiempos de la vida de Sarfat, en los tiempos del Mesías Yeshua, no estaba el Mishkan trabajando en orden conforme a la bendita voluntad del Eterno, Kadosh Baruj Hu.
Pero eso no quiere decir que las personas no tenían la ofrenda, sí presentaban la ofrenda. ¿Qué es el tipo de ofrenda? Vamos a ver ahorita qué tienen que ver estas ofrendas espiritualmente en nuestras vidas, cómo debemos manejarlas. Baruch Hashem. La sexta es la Shlamim, que obviamente es una ofrenda de paz y aparece en el capítulo 3 de Levítico. Ofrenda Shlamim, que quiere decir paz. Bendito es el Kadosh, Baruch Hu. Shlamim. Y si su ofrenda fuese una ofrenda Shelamim o Shlamim, si es vacuno, ya sea macho o hembra, no deberá tener defecto, es decir, no deberá tener ningún defecto físico para poder ofrendarla ante Hashem, que presione con sus manos la cabeza de su sacrificio, o sea, del animal a sacrificar, y que lo sacrifique en el patio de la tienda del encuentro. ¿Puedes ponerme eso aquí, por favor? Del encuentro. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán salpicar la sangre alrededor del altar de la ofrenda Shlamim. Bendito sea el Kadosh Baruch Hu. Vamos a empezar. Estos fueron los 6 tipos de ofrendas, ¿verdad? Y sacrificio, holocausto, que comienza el libro Levítico. Un libro completamente que habla no solamente del Mashiach de Israel, sino que le habla al corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque es ahí donde el pueblo de Israel tiene la oportunidad de presentar ofrendas, tiene la oportunidad de tener una intimidad con el Kadosh Baruch Hu, tiene la oportunidad de expiar pecados. Por eso Romanos, el libro de los italianos, Romanos 5, verso 17, al parecer, dice allí que la muerte reinó desde Adán hasta Moshe. ¿Por qué? Porque a Moshe, según Hechos 7:38, se le fue dado palabras de vida. 5:14. Romanos 5:14, perdón. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó la muerte y paró allí? Porque allí introduce el Eterno la visión, el diseño del Mishkan. Porque miren, donde está la Shejinah del Eterno no hay muerte, hay vida. Es decir, la Shejinah quiere decir la gloria divina. Donde está la gloria divina se dispersa la tiniebla, se dispersa la muerte, hay vida, hay luz. Y cuando el Eterno, el Kadosh Baruch Hu, Él dice, hagan una tienda y en mi misericordia yo pondré mi Shejinah, mi gloria divina en esta tienda. Como quiera llamarle tienda, como quiera llamarla. Para algunos es tienda fea, para otros es una bella tienda. Pero allí reposó la gloria divina del Kadosh Baruch Hu, trayendo luz, y a través de los sacrificios por el pecado, pero ofrendas de agradecimiento. De alguna manera, no siempre las personas se presentaban al templo, al tabernáculo, a expiar, a traer sacrificios por el pecado. También lo hacían por paz, ofrendas de agradecimiento, que son los korbanot que se presentaban. Ofrenda es un corbán. ¿Qué significa un corbán? Voy a dar el significado del corbán. Amén. Corbán significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación. Y viene de la palabra karaf, la palabra hebrea karaf, que significa acercarse, presentarse o estar cerca. ¿Qué aprendemos de todo esto? El propósito de los sacrificios, ¿cuál era? ¿Cuál era el pretexto? Acercarse al Kadosh Baruch Hu, a Hashem. ¿Y qué más? Reconocer que hemos pecado. Entonces, Hashem nos enseñó, acérquense a mí con una ofrenda para que te des cuenta los errores que tú has cometido, pero a la misma vez quitar la culpa, quitar el pecado. Y la pregunta que se hace mucho, que me ven a través de este video o de este canal o de esta radio, es si no es el Mashiach Yeshua HaMashiach, el que ha expiado nuestros pecados, el que ha quitado la culpabilidad. Yeshua ha quitado la culpabilidad. Yeshua ha expiado nuestros pecados. Eso es 100%.
Meahus, como se dice en hebreo, 100% emet, amití, verdadero. Eso es completamente cierto. Pero yo quiero decirle algo. Vivimos en una vida y en un tiempo donde tenemos una lucha y un reto o desafío, así por así decirlo. Y el mejor lugar para saber qué hay dentro de nosotros o qué nos rodea a nosotros es el huerto del Edén. ¿Quiénes estaban en el huerto del Edén? Digan conmigo, en el huerto del Eterno habían 3 seres espirituales. Dios Todopoderoso. El hombre, no voy a hablar ahora de la mujer porque la mujer es la completación del hombre. Ambos son imagen y semejanza de Adonai. Estaba el espíritu del hombre, a quien el Eterno hizo imagen y semejanza, y estaba Satán, la serpiente, como queramos llamarle, el dragón, todos los nombres que la Biblia le llama, estaban allí. Dios te dice, yo quiero el bien para ti. La serpiente te dice, mi propósito es tratar de extraviarte o ser un obstáculo en el plan, propósito, misión que Dios te diseñó. Y el hombre dice, ¿a quién le sirvo? Ahora, esto no es una cosa que existió allá, como muchos creen. Si tú quieres saber si la Torah bendita Adonai es una realidad y está vigente, vayas al huerto del Edén a ver si los personajes, los protagonistas de todo este bello libro no están presentes hoy. Dios continúa estando presente en tu vida. Tú continúas estando vivo, que eres la imagen y semejanza de Dios, y Satanás continúa haciendo la guerra a los hijos. El mismo que estuvo en el huerto del Edén está aquí. Dios es eterno. Y tú y yo, que somos la descendencia de Adán, estamos también aquí. Dios nos dice, el hombre que haga estas cosas por la ley, por la fe, vivirá. Satanás continúa siendo un obstáculo en nuestras vidas. Ahora miren esto. Hay una ofrenda que es llamada la ofrenda Hatat y la Asham. Una es por el pecado y otra por la culpabilidad. Cuando el hombre se presentaba en el patio de la tienda de Moshe o en el tabernáculo, en el Mishkan, él tenía que ver con sus propios ojos al animal cómo era inmolado. Y él preguntarse si realmente todas estas preguntas. Wow, yo era el que tenía que estar en ese lugar. Porque el hombre es el que tenía que pasar el proceso, pero en la eterna misericordia del Eterno, para aquellas personas que dicen que Dios no tiene misericordia, en el Antiguo Testamento mal llamado, porque a mí me ha tocado en este tiempo enseñarle a los cristianos, a los mesiánicos, a los judíos y al pueblo en general. Yo tengo aquí la doctrina teológica cristiana por este lado, que de alguna manera me ataca, y tengo por aquí, por otro lado, muchos lugares. Vamos a mirar lo de la teología cristiana por un momento. La teología cristiana dice, Dios tiene gracia a partir del Nuevo Testamento. Yo tampoco le llamo a la palabra de Dios Nuevo Testamento. Estoy hablando del lenguaje que utilizan. Y yo me hago una pregunta. Dios no tenía gracia y misericordia cuando el hombre era el que tenía que ir al matadero y Dios usó animales para que el hombre viera que el lugar que le correspondía era ese matadero, pero que Dios tomó animales. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos 8:34, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas que van al matadero. Como ovejas que van al matadero. Pero ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es el Cordero. Es decir, tú tienes que entender el lenguaje que está usando Pablo. Pablo está usando un lenguaje del tabernáculo, del Mishkan, de las ofrendas, del Levítico. Pero la gente no está entendiendo. Tú le preguntas, ¿por qué Shaul, el rabino Shaul, que es un gran maestro de su época y sus escritos hasta hoy perduran siendo una instrucción válida para nuestras vidas? ¿Por qué está hablando de esta manera?
Entonces el hombre se presentaba en la tienda y decía, wow, mira cómo es sacrificado, mira cómo es holocausto, mira cómo la sangre derramada. Se hacía varias preguntas a la persona. Bendito sea el Kadosh Baruj. Y si supieran que no voy ni por el 0,0.5 de la enseñanza de hoy, pero quiero leerle algo que habla un gran rabino de Lubavitch. Él dice esto, quiero leerle un pedazo que leí y después compararlo con el Mashiach Yeshua y con la bendita Torah. Obviamente, comienza el libro Levítico, retomando, con hablando de los korbanot, de lo que son lo que son las ofrendas, los korbanot en el Beit Hamikdash, comenzando por la tienda de Moisés y después por el templo que estaba obviamente en Jerusalén. Dios, ¿verdad? El hombre se acerca a Dios a través de estos korbanot, de un animal, una ofrenda de animal, de cereales o de, obviamente, de palominos. Era un tipo de voto también para hacer expiación por las transgresiones que, ¿verdad?, cometía el hombre, y también para ver la gratitud de Dios, que es el regalo del perdón, porque algunas personas creen también que Dios no perdonaba en aquel tiempo o en todo eso. Eso es un error. Dios es un Dios de perdón. También las ofrendas cotidianas, diarias y especiales que se hacían en el Shabbat o en algún tipo de festividad. Bendito sea el Eterno. Los korbanot caen bajo 3 categorías generales. Yo quiero que usted lo apunte. Los korbanot caen bajo 3 importantes categorías. Apunte, porque usted apunte y después en la casa estudia. Shlamim, que son las ofrendas de paz. Hatat, que son las ofrendas por el pecado. Y Olat, que son los holocaustos. Es decir, ofrendas, sacrificio y holocausto. Ofrendas, sacrificio y holocausto. Ahora, la ofrenda Shlamim era traída como presente a Dios para celebrar una ocasión de gratitud. Parte de esta ofrenda eran obviamente incineradas sobre el altar, y algunas porciones de esta ofrenda eran dadas a los kohanim, a los sacerdotes, obviamente para comida, bajo condiciones especiales y obviamente en un estado de pureza, no de impureza. Amén. Las razones de que se llama esta ofrenda Shlamim, ofrenda de paz, es que en ella había algo para todos. Dios recibía su parte, los kohanim la suya, y el propietario lograba obviamente disfrutar del obsequio mismo que consagró a Dios. La ofrenda Hatat incluye una categoría conexa. La ofrenda Asham de culpa era traída a fin de expiar una transgresión a un mandato divino por parte de la persona o para lograr la enmienda de ciertos estados negativos. Lo voy a repetir otra vez porque sé que no lo captó. Escuche todo pueblo que me pueda ver, y algún día espero que entiendan estas palabras. El propósito de presentar una ofrenda, un corbán, una ofrenda hatat por el pecado, o de asham por la culpabilidad, era expiar una transgresión de los mandamientos de la Torá, de uno de los mandamientos de la misbah de la Torá. Lo repito, el propósito de presentar las ofrendas en el Mishkan, en el tabernáculo, aquí en el templo, era para expiar un mandamiento violado, transgredido. Como dice el apóstol, el que viola la Torá, el que transgrede la Torá, ¿verdad?, ha cometido pecado.
Y la pregunta mía es, si lo llevo al mundo espiritual, entonces veamos esto. Si Yeshua HaMashiach, el Mesías, hijo de Elohim, manifestado hace aproximadamente 2000 años ante los ojos de muchos, es ese cordero que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29, Yohanan. Si a través del estudio levítico podemos ver que la persona presentaba una ofrenda de Hatat o de Hacham por el pecado, que es una transgresión a los mandamientos. Vamos a leer un momento el libro del apóstol para que me puedan entender, para ver cómo muchos hoy pisotean la sangre del cordero y ni cuenta se están dando. Y Pablo lo dice en el libro de los Hebreos también. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, Aleph Yohanan, Primera de Juan 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Ok, vamos otra vez. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley. Pues la Torá, obviamente, es todo lo relacionado con leyes, instrucciones, enseñanzas para vida. Pues el pecado es infracción de la ley, lo dice bien claro. Dice el verso 5, y sabéis, hablando de Yeshua, el Mashiach, que Él apareció para quitar nuestros pecados y que ningún pecado hay en Él. ¿Para quitar qué? El pecado. Cuando dice quitar el pecado es quitar el Yetzer Hará, que es la raíz de la inclinación a cometer nosotros pecados. El judaísmo llama al Yetzer Hará como un rey viejo sentado en el trono gobernando del ser humano. Porque el Yetzer Hará es lo que te lleva a ti, a la persona que vivimos, a cometer errores y transgresiones de la ley. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hará, que es el pecado, la inclinación al mal, es lo que introdujo sin querer o queriendo, inconscientemente, conscientemente, el primer hombre Adán a la humanidad. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6-7, dice: yo veo una ley que está en mis miembros, hablando de la ley del pecado, el Yetzer Hará, que se revela contra la ley que está en mi mente. ¿Por qué se revela? Va en contra. Porque los frutos del Yetzer Hará, ¿qué son? Depresión, desánimo. Y están los frutos de la carne. Obviamente todo mezclado. Transgredir la Torá, las violaciones, los mandamientos, las leyes. Es un mundo de leyes que pudiéramos enseñar, tan preciosas, que nos guía a hacer la bendita voluntad del Eterno. Ya habéis visto que Yohanan Juan dice que el que comete pecado, infringe la ley. Vamos al libro de Hebreos 10. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 26 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Rabino Shaul, o el autor de la carta a los Hebreos, está diciendo que si nosotros pecamos voluntariamente ya no queda otro sacrificio. El sacrificio, dice, ya fue el Mesías Yeshua. Ya fue. Bendito sea el Eterno. Ahora, dice el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Qué quiere decir testimonio de 2 o 3 testigos? 2 o 3 testigos, la traducción aquí válida son 2 o 3 jueces. Y obviamente 2 o 3 testigos se presentaban delante del Beit Din, que es una corte de justicia establecida, y entonces se presentaban 3 testigos delante de ellos también y decían: nosotros vimos que cometió este pecado. Ahora, esos 3 testigos son responsables por lo que están hablando. Tiene que ser algo real, porque si no también cae sobre ellos la falta. Ahora, Pablo en ningún momento está violando la autenticidad que tiene la Torá que le reveló el Kadosh Baruj Hu a Moshe. Lo que está exaltando en el verso 29 el apóstol Pablo es lo siguiente: si hay 3 testigos, 2 o 3 testigos, y dice la ley de Moshe que muera irremisiblemente, dice en el verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia?
Entonces, si la Torá nos enseña que se traía un sacrificio, en este caso, hablando de, repito, porque vamos a estar estudiando todos estos capítulos, estudiamos cada año en las parashá. Si alguno tiene alguna pregunta que hacer, por favor, pasen el micrófono. Estamos en vivo en YouTube. Y dentro del judaísmo se permite que las personas hagan preguntas y poder dialogar en las enseñanzas. Aquí nosotros no manipulamos la fe de ustedes en ningún concepto. Estamos en vivo para que lo sepan todo el mundo. En muchos lugares se enseña, usted recibe lo que se enseñó y se tiene que ir con la boca callada. Aquí dejamos que usted exprese, que usted hable y nosotros dialogamos y enseñamos. Amén. Creo que tiene una pregunta ahí la hermana Lorena. Pastor, acá en el capítulo 2, acerca de las ofrendas que están hechas con las flores de harina, yo tengo una pregunta porque leí el versículo 13 que dice que sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no hará que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Lo menciona la sal varias veces ahí en el versículo, so es como una palabra clave. ¿Qué representa esa sal en la vida de nosotros? Bueno, por ejemplo, en Mateo 5:14, Yeshua dice, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Cuando Yeshua, nuestro Mesías, está hablando que vosotros sois la sal de la tierra, está hablando con respecto también a la importancia que tiene la sal en este tipo de ofrenda al tabernáculo. De alguna manera nosotros somos una ofrenda viva y agradable delante del Eterno. La sal de hoy que usted ve en los supermercados, que las personas dicen, cuidado, que la sal es dañina, es diferente a la verdadera auténtica sal. La sal auténtica es muy buena para el cuerpo. Lamentablemente, lo que nos llega a nosotros muchas veces, no, igual que las azúcares, ya tienen algunos tipos de lavado, etcétera, etcétera, y son mal. La sal era uno de los elementos que debería presentarse, como bien dice aquí en el verso 13, con la sal original, ¿verdad? Porque de hecho, la sal sirve también para hacer algún tipo de, por ejemplo, déjame ver si me puede entender. Hay tipos de pescados que se meten en sal y lo que hace es que perdure esa carne de pescado por X tiempo. Es decir, hace que permanezca. Y a veces usted dice, no lo que permanece en la carne es algo que está refrigerado. Yo no quiero hablar del tasajo. No sé si muchas personas conocen lo que es el tasajo. El tasajo es un tipo de pescado, si usted me ayuda mucho, que se sazona con mucha sal y se deja. Y mientras más tiempo tú lo dejes, mejor se va poniendo. Pero en algún tipo, la sal aquí en nuestra cultura hebrea juega un papel muy importante. De hecho, aquí lo cita, que es una sal del pacto. ¿Por qué? En el matrimonio hebreo, cuando la persona se casa, toma un puño de sal, ambos, y lo une. Porque cuando la sal se mezcla, es completamente imposible, al no ser el Kadosh Baruj Hu, que sabe todo, pero para nosotros es imposible saber cada grano de sal, de quién es uno, de quién es otro. Queda completamente mezclado y así es una representación de que el matrimonio va a quedar mezclado. Igual que en la ofrenda también. Con respecto a las ofrendas que se está hablando, ¿hay alguna persona que tiene alguna pregunta más? Pueden hacer preguntas todas las que quieran. Pueden preguntar sin ningún tipo de... Bueno, también habla ahí mismo acerca de, perdón, ahí también habla acerca de no traer ninguna de ese tipo de ofrenda a la levadura. ¿Qué representa espiritualmente en la vida de nosotros la levadura? Igual que la sal. Porque dice que no la puedes traer. Bueno, la levadura en el mundo occidental no representa mucho, pero en el mundo nuestro del judaísmo representa mucho. ¿Por qué? Ahora se acerca Pesa y empieza lo que hacemos. De hecho, ya una semana antes todas las personas comienzan a limpiar y sacar todo lo que tenga que ver con levadura de las casas. Lo sacan todo y lo botan. La levadura, que es el hametz, llamado en hebreo, representa el pecado. Y por eso nuestras casas son limpiadas. Y vuelve otra vez algún cristiano a decir, pero si Yeshua ya limpió mis pecados, ¿por qué yo tengo que traer la hametz? Bueno, si Yeshua ya limpió tus pecados, porque es verdad, pero tu pregunta, de los que están ahora haciéndose esa pregunta, obviamente
yo le hago otra pregunta. ¿Para qué tú pides perdón cuando tú oras? Si ya Yeshua te perdonó. Tú pides perdón porque estamos transgrediendo y necesitamos las instrucciones de Dios para que nos siga guiando. Así que el hamet, la levadura, como dice el apóstol Pablo, leuda toda la masa. Cuando nosotros simbólicamente sacamos el hamet de la casa, estamos diciendo que salga el pecado, que salga el yetzer hará, que salga aquello que me hace transgredir la Torah, que salga de mi casa, que salga de mi vida. Porque de alguna manera nosotros somos comparados con una casa espiritual de Dios. Un ejemplo de eso aparece en 1 Corintios. En el capítulo 5, verso 8, aparece allí algo hablando el apóstol Pablo. O en el verso 7 dice, limpiad pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, sin levadura. ¿Por qué? Porque otra vez el apóstol Pablo en esta escritura se está refiriendo otra vez a la levadura que presentaba, que no podía presentar la masa, no podía tener la ofrenda. Y Yeshua es nuestro lechem Jaín, el pan de vida que descendió y no tiene hamet, no tiene levadura en él. Él es el pan de vida, pero sin levadura. En Pesa comemos hamaxó, panes sin levadura, porque cada ciclo, cada nuevo temporada, cada año, cuando llegamos Pesa, nosotros exigimos, recordamos el sacrificio pascual, pero además también cómo debe salir también esa hamet, esa levadura, tiene que salir de nuestras vidas. Y ese es el trabajo diario que tenemos nosotros en nuestras vidas para ser mejores. ¿Alguna otra pregunta conforme a las ofrendas del tabernáculo y el Mesías? Y la venida del Mesías nuevamente en las ofrendas. Ok, Baruch Hashem. Hay algo muy importante también, y voy terminando con esto, acerca de las ofrendas que se debían presentar en el altar. Luego seguiremos hablando más de esto. Pero, ¿cuántos sabemos que Abraham, sin tener la revelación que tuvo Moshe luego en el monte Sinaí, él erigió más de 3 altares para ofrecer al Eterno, al Eterno también agradecimiento? Jodule Adonai Kitov Kilolan Hasdod, exaltar a Adonai porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y esto es un pensamiento, es una idea de nuestro pueblo de Israel, que viene en los Teilín, en los Salmos. El pueblo de Israel es un pueblo que alaba al Eterno, un pueblo que exalta al Eterno por la gratitud y la misericordia. Y nosotros estamos invitando a todos nuestros hermanos cristianos que se acerquen a las raíces hebreas, que se acerquen al conocimiento del judaísmo del Mesías Jesús, de Yeshua, para que puedan explorar más quiénes son ustedes, tu verdadera identidad y la verdad, la riqueza que hay en esta savia de este verdadero libro. Una de las primeras cosas que la Torá describe que hacía Abraham es la construcción de una serie de altares que él erigió, levantó hacia el Kadosh Baruj Hu en diversas localidades de la Tierra Santa de Israel. Uno de los primeros altares que levantó Abraham estuvo allá en la vecindad de Shechem, donde Dios se le había aparecido y le había informado que a tu descendiente yo daré esta tierra. Es decir, le agradó tanto al Kadosh Baruj Hu el sacrificio de Abraham, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, que le hizo una promesa. Pero la promesa viene acompañado realmente con un hecho de fe de nuestro patriarca Abraham. Los comentaristas dicen que Abraham llevó a su hijo Isaac, conforme a la palabra de Adonai, a un altar. Y realmente, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, bendito sea Adonai, no me puedo concentrar con esa, me desconcentra. El Eterno a través de un ángel le dice a Abraham, detente. Y dice aquí un carnero. Cuando el Eterno nunca le da la profecía o le da la promesa a Abraham hasta después del sacrificio del carnero. Cuando él sacrifica al carnero, entonces le dice, tú vendrás a ser padre de multitudes.
Porque Abraham, ahí hay mucha interpretación en ese verso. Por ejemplo, uno, ese es el Mashiach que traería la expiación por los pecados de su pueblo Israel, conforme a Mateo 1:21, cuando el ángel Gabriel le dice el Malak a Miriam, le dice, el santo ser que nacerá de ti, ¿verdad?, salvará a su pueblo de sus pecados. Se llamará Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dos, Abraham se vio él mismo allí diciendo, wow, este podía haber sido mi hijo, pero no solamente mi hijo. Él estaba allí, había un reto, un desafío en su mente al llevar el sacrificio. Y tres, Abraham, para hacer una completación de su vida de fe, estaba él llevando un tercer paso. Estoy matando mi alma animal para que viva mi alma espiritual. Todos llevamos un alma animal dentro. Por eso el Eterno escribió estas instrucciones. No se acostaréis con animales ninguno de vosotros, porque soy pueblo santo para mí. ¿Tenemos alma animal? Sí. Por ejemplo, al no ser que usted conozca la Torah y las instrucciones de la Torah, una persona pudiera vivir como un animal. Pero Baruch Hashem, que ha llegado hasta nuestros días el conocimiento, porque está escrito, porque la tierra será llena del conocimiento mío, así como las aguas cubren la mar. Si usted regresa hace 4,000 años atrás, 3,000, y aún hoy en día en algunas selvas hay personas que son seres humanos que viven conforme a animales y matan a personas y se las comen, porque está en falta realmente del espíritu de Mashiach que enriquece nuestras almas y que nos trae la sabiduría de la Torah, que es, como dice en Romanos 11:17, la rica, sabia. Romanos 11:16, 17 y 18. Bendito sea el Eterno. Pablo dice en el libro de Corintios que nosotros tenemos parte animal, pero que en Yeshua y en el conocimiento de la Torah nos vamos por encima de esa alma animal, yendo a una dimensión, a un nivel espiritual. Estas cosas tan ricas, las ofrendas, mi alma te alaba, eterno Adonai, en esta hora. Esto habla de las cosas espirituales. Es decir, el Eterno dice, traen los animales. A veces la gente traía los animales sin darse cuenta. Estamos hablando de ofrenda, de pecado, sacrificio, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos hablando es que el Eterno está diciendo, traen los animales están por debajo de ustedes. Ustedes están por encima de los animales, porque ustedes fueron creados después de los animales conforme a mi imagen y semejanza. No actúen como animales, actúen como hijos que son míos. Bendito sea el Eterno. Déjame leerle en Corintios de este animal, porque quizá algunas personas se estarán diciendo, bueno, no conocemos mucho eso que usted está hablando, pastor, o Roé, como quieran llamarme siempre, Baruch Hashem. Verso 44 de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 44. Dice, vamos a leer el verso 42 para entender el verso 44. Primera de Corintios, Aleph Corintios 15, verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Ve? Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán a un alma viviente, pero el postrer Adán es un espíritu vivificante. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Sí, el primer hombre fue creado con elementos terrenales, polvo de la tierra. Pero lo que le dio lo espiritual al hombre y lo diferenció de lo animal, digan conmigo, es el aliento de Adonai. Es el soplo de su espíritu. Es el conocimiento de Adonai. Es la jornada Da'at y la sabiduría del Kadosh Baruj Hu en nuestras mentes, guiándonos a ser diferentes, a vestirnos, a asearnos, pensar, actuar, administrar diferentes, a amarnos
unos a otros. Y así voy dándole conclusión a esta primera parte de esta hermosa parashá. La segunda parte vendrá más adelante. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu, que nos ha bendecido con esta hermosa enseñanza. Y ustedes, le amamos a todos ustedes. No importa de dónde vienen, qué denominación son, Adonai los llama a que formen parte de su pueblo. Somos uno, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom. Hashem Hashem Mala Hashem Yilo Leolam Bae Hashem Melech Hashem Mala Hashem Yilo Leolam Bae Hashem Yomele Al Kol Hare Yumalikuye Hashem que a su nombre la 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 Hashem reina Hashem reino, Hashem reinará por la eternidad. Hashem reina, Hashem reino, Hashem reinará por la eternidad. Será Hashem rey sobre la tierra. Sobre la tierra, sobre la tierra, Hashem será, deja su nombre, la 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 Hashem reign.